agrado estar nuevamente acá en Conversemos, Integremos Fronteras, donde hemos traído a dos chiquillas jovencitas, profesionales, donde vamos a hablar un tema que le aqueja mucho hoy día a la comuna de Penco. Nuestras invitadas de hoy corresponden a Valeria Sepúlveda Rojas, pencona de nacimiento, ingeniero en biotecnología vegetal de la Universidad de Concepción, quien además es la presidenta de la Corporación Parque para Penco. También nos acompaña Sara Betancur Sepúlveda, pencona también de nacimiento, psicóloga de la Universidad de Concepción, practicante de lo que se llama el mindfulness, que es la atención consciente o atención plena. Valeria, Sara, un agrado tenerlas acá en Conversemos, Integremos Fronteras, para precisamente hablar, contarle a nuestros auditores, ¿cierto?, la temática que corresponde a Tierras Raras, que hoy día está prácticamente en un pleito para poder, donde ustedes defienden que se instale este proyecto en Penco. Así que gracias, Valeria, gracias, Sara, por haber aceptado nuestra invitación y poder estar acá. Muchas gracias a ti y al canal por invitarnos hoy día a estar acá. Así es, para nosotras es muy importante, ¿cierto?, poder transmitir qué es lo que nos sucede como penconas, como habitantes de la comuna de toda la vida, así como hay muchos otros habitantes, somos cerca de 50.000 personas, aún no sabemos la cifra oficial del último censo, pero más o menos para que se hagan la idea de que Penco tampoco es una comuna tan pequeña, sino que es habitada por muchas personas. Bueno, sí. Gracias, chicas, jovencitas, que me encanta que estén preocupadas de temas importantes, ¿cierto?, de su comuna, donde ustedes han vivido toda la vida ahí y están defendiendo una causa que no es menor. Penco, vamos a hacer una pequeña reseña. Penco, antes de la llegada de Pedro de Valdivia en 1550, era un territorio habitado por indígenas que especialmente eran mapuches. Estaban asentados y se sustentaban de la pesca y de la agricultura. Penco, donde su significado en mapudungún es agua de Peumo, o Pejuco también dicen, refiriéndose a un valle cercano a Coihueco. Penco, el recién pasado 23 de febrero, estuvo de aniversario. Cumplió 475 años desde la llegada de Pedro de Valdivia, fecha en que marca la llegada precisamente de este héroe Pedro de Valdivia. Penco en la actualidad, como decía Sara, en el último censo 2017, ¿cierto?, arroja una cantidad de habitantes de 47.000 y fracción, casi los 50.000 habitantes, con una superficie de 107,6 kilómetros cuadrados. Vamos de lleno al tema que nos convoca, chicas, y quiero que nos cuenten, que le cuenten a la gente, ¿cierto?, qué son las tierras raras. Primero, como definición, Valeria. Sí, bueno, las tierras raras son un grupo de elementos químicos que han sido descubiertos, no son los más antiguos, ¿no? Son relativamente nuevos muchos de ellos, y se agrupan en la tabla periódica al final. Esto siempre se dice, porque precisamente tienen características bien particulares y que el último tiempo han tenido un auge por el tema de la transición energética y el desarrollo de nuevas energías. A nivel mundial. Sí, y de tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y han tenido un alto auge también en el desarrollo de nuevos armamentos más tecnológicos, ¿no? El tema de los rayos láser, tecnologías ópticas. Entonces, por las particularidades que tienen estas tierras raras. Y son 17 elementos, de los cuales 15 corresponden al grupo de los lantánidos, y que son precisamente el grupo que se concentra en mayor cantidad en la cordillera de la costa de la región del Biobío. En particular ahora han tenido mucho auge, se ha hablado mucho de ellos por las concesiones mineras que hay de hecho en la región del Biobío, en la cordillera de la costa, y que suelen no encontrarse en vetas muy grandes, no suelen encontrarse grandes concentraciones. Las tierras raras son
cantidades muy pequeñas en la tierra, ¿no? En la arcilla. En la arcilla, en este caso en Penco se han encontrado en arcillas, pero en concentraciones muy, muy bajitas. ¿Puedes agregar algo a ello? Como definición de las tierras raras. Bueno, básicamente que al ser también tan raras y tan nueva esta forma de extracción, no existe en detalle el conocimiento de todas las implicancias que pudieran tener. Entonces se habla desde lo que se conoce, pero hay harto que se desconoce también. Y eso se ha ido estudiando, por ejemplo, en China, donde sí hay extracción, se sabe. Mucha extracción. Exactamente, en este momento es como la principal. Entonces también partir desde la base que las tierras raras están en descubrimiento también. O sea, se saben ciertas cosas, pero no todo. Así es. De hecho, en mis tiempos, porque hay una diferencia bastante grande entre ustedes que son jovencitas, cuando yo estudiaba, también recuerdo, en esta tabla periódica, ¿cierto? Efectivamente, al final aparecían estos químicos de tierras raras. Y lógicamente nadie hablaba, ¿cómo se llama? De ese elemento, claro. Porque efectivamente en esos años no era conocido. Hoy día sí es conocido, y ya hace bastantes años también. Sobre todo China, que China ha aprovechado mucho el tema de la extracción de tierras raras para todo lo que ellos también construyen, hacen, ¿cierto? Como los automóviles, el automóvil, ¿cómo se llama? Eléctrico, sí. O sea, todo lo que tenga que ver con relaciones con los imanes, porque efectivamente en estas tierras raras hay mucho de imán que sirve para un montón de cosas, para motores, para el sistema eólico, o sea, hay una amplia gama para lo que es útil las tierras raras. Sí. Ahora, la empresa Clara presentó un proyecto minero de extracción ya hace bastantes años, un proyecto de tierras raras en Penco, ¿cierto? Con otro nombre, no con Aclara, porque ya la verdad es que ha cambiado bastante de nombre, donde el municipio formalizó su rechazo ante el Servicio de Evaluación Ambiental, argumentando que el proyecto es incompatible con la normativa urbanística y con el deber de protección ambiental. En su momento se acusó a la empresa Clara, que tenía otro nombre, Biolantánidos, de no considerar los impactos ambientales. Señalan que hubo falta de transparencia por parte de esta empresa, de incompatibilidad con el desarrollo comunal. Al parecer no hubo conversaciones más allá, ¿cierto? Información al respecto. También la empresa Clara fue acusada de presentar acciones legales contra activistas ambientales de la zona. A Clara se defendió o se justificó el proyecto asegurando que se implementarían medidas de mitigación para reducir los impactos ambientales. Yo le voy a pedir comentarios al respecto, pero creo que aquí se puede deducir, ¿cierto?, que en definitiva cuando comienzan a trabajar con estas tierras raras es como, aquí te las traigo Peter, llego, me instalo. O sea, esa es la impresión que queda, ¿cierto? A lo mejor no fue la intención precisamente de esta empresa de hacer las cosas mal, porque en definitiva comenzó haciendo las cosas mal. No hubo mayor información, no hubo mayor transparencia, etcétera. Vivian, Valeria, al respecto. Solamente al respecto porque después tenemos otros temitas similares. ¿Ya? Bueno, voy a tratar de ser breve. Hay todo un contexto geopolítico detrás de las tierras raras. Las tierras raras ya llevan un tiempo explotándose, por ejemplo, en lugares como China, como mencionaba la Sarita, y hay toda una industria mundial que depende de ellas y depende mucho de China. Yo creo que no es nuevo pensar también en los dichos recientes de Trump respecto de la minería y de el interés que tiene particularmente en Chile, pero esto no viene de hace poco tiempo. O sea, nosotros ya llevamos al menos 10 años con el tema de la minera en Penco. Este proyecto ingresó primero bajo un fondo, el Fondo Fénix, que veníamos conversando con Sara, que es un fondo que proviene del Fondo Corfo y que lo implementa Piñera 1, en el gobierno 1 de Piñera. Se lanza este fondo para buscar concesiones mineras en Chile y buscando vetas de tierras raras. Yeah. Así partió. Yeah. Y bueno, un ex asesor del Ministerio de Medio Ambiente de ese tiempo, de Piñera 1,
crea esta firma RE1SPA, que es un grupo de inversores que se iba a hacer cargo, ¿no?, de este tema de biolantánidos. En ese tiempo se hablaba del Cabrito, que es un sector de Penco, que es un lugar donde se encontró como una gran concentración de tierras raras en las arcillas que tú mencionas. ¿Grande? No sabemos exactamente, bueno, son hartas hectáreas en realidad, son varias hectáreas en toda la región del Biobío, pero en Penco en particular se ha intentado posicionar desde el año 2013, 2015 partió la planta piloto, que ingresó sin estudio de impacto ambiental, sin declaración de impacto ambiental. Esa planta piloto instalada acá en San Pedro de la Paz, ¿cierto? La planta piloto funcionó allá en Penco, de ahí se sacaron un montón de tierra, de arcilla, y se trasladan a la planta de acá de San Pedro, que es una planta de procesamiento piloto. ¿Ya? Entonces, desde ahí venimos con el tema, y la empresa intentó ingresar 3 veces con declaración de impacto ambiental después de ya tener esta planta piloto, de la cual las personas no sabíamos, no teníamos idea. A nosotros nadie nos contó. Y resulta que tenía un espaldarazo también en este entonces del gobierno regional a través del gobernador Rodrigo Díaz. Y fueron con una delegación china incluso, entonces todo esto ocurrió sin preguntarnos. Rodrigo Díaz con todos con los consejeros. Porque Sí. por lo menos la mayoría, yo recuerdo exactamente que ellos apoyaban todo, o sea, todo el GORE en favor de la ciudadanía, ¿cierto? Sí, y impulsándolo como un gran proyecto que iba a desarrollar económicamente la región del Biobío. O sea, esto no se posiciona solo en Penco, parte en Penco. Intenta ingresar el proyecto en sí mismo para explotarlo, porque esto era una planta piloto financiada con platas de Corfo, ¿no?, con platas del Estado. Pero era algo que se planteaba como un ensayo. Y de hecho, desde ahí nace también un par de tesis que son los protocolos que ahora están poniendo en el proyecto. Pero perdón, si nace, digamos, hacer esta investigación, ¿cierto? Me imagino que había algún objetivo de parte de Corfo. ¿Y cuál era el objetivo de Corfo? El objetivo es impulsar la explotación de tierras raras en Chile. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando, el tema de la transición energética a energías renovables, limpias, que es un tema geopolítico, ¿no? El primer mundo lo está llevando y necesitan estas tierras renovables, o sea, estas energías renovables, pero el costo de instalarlas y de explotar estos nuevos minerales que te lo van a permitir, no lo están haciendo en sus países, lo están haciendo en Latinoamérica. Y en particular Chile se posiciona como, está dentro del triángulo del litio, pero además ahora se incluye el tema de las tierras raras. Entonces tiene una gran relevancia a nivel mundial. Sí, en el fondo, el trasfondo, de hecho veníamos leyendo un libro que después le vamos a recomendar a la gente para que conozca más en detalle, ¿cierto?, cómo ha sido este viaje un poco de la resistencia a estos proyectos. Se enmarca en una política que en el fondo funciona en base a la minería. Chile es un país minero, eso no lo podemos desconocer. Correcto. El tema es que estamos en un punto tan crítico, ¿cierto?, que analizando cómo se fueron dando las cosas, desde el 2011, que es donde el gobierno de Sebastián Piñera, en su primer mandato, ¿cierto?, empieza a potenciar a través de este proyecto Fénix la minería de tierras raras. Habla un poco de cómo se fue, por así decirlo, cocinando este proyecto de manera interna, ¿cierto?, sin el conocimiento también de la gente. Y ahí es donde llegamos al punto clave, en donde en el 2015 hay una instalación en la zona rural de Penco, en el sector El Cabrito. Por cierto, la zona rural de Penco tiene hartos habitantes. Yo estuve censando ahí, por eso puedo también hablar en primera persona. Con fundamento, con base. Claro, con fundamento, conozco historias. Entonces, el hecho de que instalen una planta piloto sin informar a la población ya habla también un poco de cómo el interés y cómo se puede también trabajar y hacer las cosas sin, digamos, el consentimiento o el conocimiento de las personas, de los ciudadanos. Entonces, ahí hay un tema social, político, ¿cierto?, de intereses
que en el fondo siempre se terminan cocinando sin considerar a la gente. Entonces, a partir de ahí es donde uno dice, bueno, ahora ellos están obligados, ¿cierto? En el 2016 presentan estas observaciones, Las declaraciones, claro, pero básicamente porque ya no podían seguir ocultándolo. Pero ellos avanzaron durante 6 años prácticamente en estos proyectos a nivel nacional. Entonces, lo único que detiene en este momento, y ha sido así, es que exista todo este mecanismo que de alguna forma, aunque es poco, nos permite a nosotros como ciudadanos poder decir, bueno, esto realmente va a generar un impacto y que más adelante queremos profundizar, que no solo va a ser ambiental, el impacto es íntegro. Y eso es algo que no se considera. Que no se considera porque en el fondo lo que importa es un poco esta mirada más práctica quizás de cuánto dinero podría tener Chile. Ahora igual, las mineras, ¿cuánto es el royalty que dejan acá en el país? Es muy bajo para lo que ellos ganan. Entonces ahí hay hartos cuestionamientos y que es importante colocarlo sobre la mesa porque eso es parte de la transparencia también. Claro. Entonces, se habla de una ganancia, pero en sí, ¿cuánto va a ser esa ganancia? ¿Cuánto realmente de eso va a permitir el desarrollo del país? Actualmente el país se mueve también gracias a nuestros propios ingresos. Imagínense, ahora se hizo la declaración renta. La mayoría de lo que yo, cierto, declaré no me está llegando casi nada. Y es para hay una modificación. Claro, entonces uno dice, bueno, es para el desarrollo del país, pero ¿a qué nivel? Y realmente, ¿va a significar un aporte realmente? Porque las mineras actuales dejan muy poco y el impacto es muy grande. Un poco para sellar esto, yo creo que queda la sensación, a ver, yo me permití ver un montón de información, tanto a nivel nacional, comunal y mundial, para conocer un poquito más de este tema. Lo cierto es que creo que la sensación de la gente de Penco parte con esta sensación de nos pasaron a atropellar. Sí, totalmente. ¿Cierto? Yo creo que ahí lamentablemente, con intención o sin intención, partió la empresa de atrás para adelante, como se dice, y no, porque primero se tiene que tocar las puertas de la comuna, que es la base, ¿cierto?, una ciudad. Para seguir con los temas, en el año 2021, CONAF realiza una denuncia ante el juzgado de policía local por haber talado precisamente eucalipto. Esta empresa aclara, ¿cierto?, sin un plan de manejo forestal, donde en su fallo multó a la empresa el juzgado de policía local por un monto a pagar de más de 14 millones de pesos. Esta empresa apela, ¿cierto?, a la Corte de Apelaciones de Concepción, y la Corte de Apelaciones de Concepción ratifica el fallo del juzgado de garantía. Por lo tanto, la empresa tuvo que pagar porque efectivamente había hecho esta tala sin autorización, sin nada. Entonces, seguimos avanzando con un proyecto donde pareciera que las cosas se están haciendo mal. No se respetan normativas, al parecer no se respeta nada. Opinión, Valeria, primero, al respecto. Bueno, un poco de contexto tema. Al respecto, sí. También, la minería, bueno, el proyecto se instala en la cuenca del río que atraviesa mi comuna, ¿ya? El río Penco. El río Penco. Y que ha visto un montón de historia además de ese Fundo Coihueco. Son 1.500 hectáreas aproximadamente la cuenca y corresponde justamente a un fondo forestal. En su totalidad en estos momentos es de la empresa forestal Arauco. En algún momento fue de la empresa Kraft, una empresa refinera que es parte del pasado industrial que tuvo Penco, ¿no?
Y de ahí se hizo un tranque en algún momento del que se hizo un acueducto para la refinería de la remolacha y obtener azúcar refinada en ese tiempo. Funcionó hasta el año 76, después cerró, fue a la quiebra, el fundo después se vendió, Forestal Biobío pasó primero, después a Forestal Arauco en los años 90 aproximadamente, y ese fundo en su totalidad se encuentra ahora en manos de Forestal Arauco. En la mitad prácticamente de la cuenca se busca instalar este proyecto, que además es un fundo que tiene, bueno, una importancia histórica. Como tú mencionabas, antiguamente era un asentamiento lasquianchepenco, se han encontrado restos de cerámica en este lugar, en el fondo Coihueco. Es un lugar todavía de mucha importancia para la comunidad. Nosotros nos sentimos identificados con ese lugar, muy arraigados. Es el lugar al que las personas van. Perdona que te interrumpa, Sí. con lo que acabas de decir tú, que es sumamente importante. Yo mencionaba al comienzo que comienza la ciudad, la comuna de Penco en el 1550 con la llegada de Pedro Valdivia. Ajá. Pero se cree que anteriormente a esa fecha tuvo existencia humana más de 4.000 a 4.500 años. Entonces, lógicamente que pueden encontrar cosas que son realmente valiosas. Disculpa que te haya interrumpido, pero sentía que tenía que decirlo. Sí, ¿no? Y además hay un camino colonial que conectaba Florida con Penco, y que eso data de la época de la colonia. O sea, imagínate, es un fundo pero con tremenda historia, y además tiene un relicto de bosque nativo increíble, que es único en el mundo. Tenemos pudú, puma, queule, que es un fósil viviente, hay pitaos, queule, naranjillo, bestias foéticas, que son especies que están en categoría de conservación, además de un montón de aves y además del uso humano que todavía tienen, ¿no? Entonces, en ese lugar se quiere instalar este proyecto que incluye hacer hoyos, básicamente. Así funciona esta minería, a tajo abierto, sacar todo el manto, unos 30 metros hacia abajo al menos, y de ahí se procesaría esa arcilla, ¿no? Que pasa por un proceso químico, porque además a todo esto las tierras raras no se encuentran normalmente como el resto de los minerales, ¿eh? Se encuentran asociadas entre ellas, entonces tienen que pasar por un proceso químico para separarlas. Y para separarlas de la tierra tienen que pasar por un proceso químico que se haría en ese mismo lugar, y se obtendría un concentrado de tierras raras, que esto es lo que ellos exportarían en teoría, ¿no? Porque acá en Chile no tenemos una industria que se dedique a generar las tecnologías para las que se ocupan las tierras raras. O sea, esto sería extractivismo puro y duro, como el que se hace ahora con el litio, con el cobre. Entonces no estamos apoyando en realidad mucho el desarrollo económico de la industria chilena, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es seguir extrayendo recursos naturales y materia prima y mandarlas a otro lado, a precio de huevo, y que después nosotros vamos a tener que estar comprando esas tecnologías, ¿no? Porque se habla de los automóviles eléctricos, se habla de la generación de estas eólicas, las torres eólicas, ¿no? Pero eso nosotros no lo creamos. O sea, no lo producimos. Estas tierras raras definitivamente a quien les importa, a quien les interesa, y que también es positivo para la tecnología, para el avance y todo, es precisamente a las multinacionales. Pero, sí, ¿sabes? Me quiero detener un poquitito, porque dentro de toda la información que yo busqué, recuerdo haber escuchado a una señora que es de Concepción, pero que está en Santiago hoy día, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que ella señalaba, que trabaja para la empresa Clara, señalaba que se iban a extraer estas tierras raras, que iban a profundizar 15 metros, nos ha hablado de 30, vamos a información, 15 metros, que era como una especie de, con la retroexcavadora que se saca la tierra, o sea, como un rastrilleo, eso está en YouTube, ¿ya? Aquí hay un rastrilleo, y de ahí se toman estas tierras raras y de ahí las iban a transportar a un lugar X para hacer la limpieza. Entonces, eso es lo que dice una señora, insisto, no recuerdo su nombre, pero que trabaja para Clara, que está en YouTube, que ese sería el procedimiento. Entonces, lógicamente, cuando uno piensa, ¿cierto?, en que va a haber un rastrilleo de estas tierras raras, además también se produce un tema de polución, que también eso afecta a la parte bronquial, pulmonar, las personas que tengan alergia. O sea,
hay un sinnúmero de afectaciones ahí. Bueno, igual cualquier cosa, ¿no? Está el expediente del proyecto minero en la página del CEA. Yo los invito a que lo revisen, búsquenlo, lean el resumen, porque la verdad es que el expediente es larguísimo. Para nosotros ha sido toda una tarea como organizaciones revisarlo y hacer observaciones ciudadanas y estar ahí enfrentando los dichos de las propias mineras, y que a veces no son, que cuentan cosas que no son lo mismo que está en el expediente, ¿eh? Así que los invito a revisarlo. Sarita. ¿Sabes? Hay otra cosita ahí. ¿Por qué esta denuncia que hace CONAF con respecto a la tala de bosque de eucalipto? Ajá. Y seguramente habría alguno nativo ahí, desconozco. Pero ¿por qué la denuncia la hace CONAF y por qué no la hace Forestal Arauco contra la empresa Clara? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, resulta que nosotros ya llevamos un tiempo haciendo denuncias precisamente en este fondo, porque nos interesa conservar también el patrimonio natural que ahí todavía hay. Y claro, es un fondo forestal, pero tiene bosque nativo y entre medio hay especies, monumento natural como es el Queule. Y a veces ocurre que por temas de cosecha forestal, lamentablemente los pasan a llevar, las personas que van a hacer las faenas a veces no tienen tanto cuidado. Y como te comentaba, las personas de Penco siempre están pendientes de ese lugar, siempre van, es un lugar abierto. Entonces van a hacer deporte, andar en bicicleta, qué sé yo, y se pillan con que, por ejemplo, una que otra persona reconoce el Queule, oye, está dañado, ¿qué pasó aquí? Hacen la denuncia. CONAF va a inspeccionar cuando nosotros hacemos la denuncia y seguramente se encontraron con que habían cosechado estas plantaciones y que era un paño que no eran muy viejos estos eucaliptos, como que no estaban listos para ser cosechados. Entonces seguramente ellos, al darse cuenta de esto, pusieron la denuncia. Ahora, ¿por qué no lo hizo Arauco? No sabría responderte. ¿Arauco apoya el proyecto Clara o no tiene opinión al respecto? Mira, yo no puedo dar fe de Arauco ni hablar por ellos, pero nosotros como Corporación Parque Parapenco hemos estado ya hace casi 2 años en conversaciones con ellos. ¿Con Arauco? Con Arauco, ¿Ya? Cultivando una relación porque nosotros queremos que este lugar se convierta en un parque. Queremos protegerlo tanto de la minera como de cualquier otra industria que siga mermando, nuestro recurso hídrico, que, bueno, estamos en un contexto de cambio climático, quizás en unos años más nosotros vamos a necesitar abastecimiento de agua potable para la comuna. Y la primera opción es el tranque, que tiene una calidad de agua excepcional. Nosotros somos monitoras de agua, así que también lo podemos decir. Hemos estado hablando con Arauco y Arauco la verdad es que se ha mostrado relativamente asequible a nuestro proyecto, les gusta. Pero yo no sé qué relación tienen ellos con Aclara. Ahora, yo sé que Aclara ha estado ahí en ese espacio en el que ellos quieren instalar su proyecto, han estado realizando caminos y hace poco también hubo una denuncia de un vecino. De hecho, se subió una denuncia para que fueran a fiscalizar por qué habían estado maquinarias en este espacio. Ahí mismo donde se hizo esta cosecha y donde se realizó esta denuncia, y estamos a la espera de saber qué pasa y qué es lo que investigan las autoridades. La verdad porque es que no tienen RCA ellos para hacer ningún tipo de trabajo en ese espacio. bueno, ahí hay otro elemento donde se puede señalar que Aclara está haciendo cosas que no corresponden todavía, como que se va adelantando y no debe adelantarse. O sea, tiene que esperar, presentar sus proyectos ahora nuevamente. Después vamos a hablar de ese nuevo proyecto que están presentando ahora, por las observaciones que se han hecho. Hace un tiempo atrás, la comunidad hizo una consulta ciudadana. Lo que a mí personalmente me llama la atención, siendo un tema tan relevante como es el tema de las tierras raras y la lucha que ha llevado la ciudadanía. Yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible porque lo tengo que ser. Sabemos que la consulta ciudadana no es vinculante, o sea, es un indicador de lo que quiere la sociedad, ¿cierto? En este caso, Penco. ¿Por qué no se unieron bien? ¿Por qué no se reorganizaron bien y pudieron apelar a un plebiscito?
¿Qué faltó para hacer un plebiscito? Porque un plebiscito sí es vinculante. Y los plebiscitos no solamente se hacen a nivel nacional, de hecho creo que no se hacen tanto tampoco, porque son contados los que se han hecho y más bien en Santiago. Entonces, ¿por qué no hicieron un plebiscito en vez de una consulta ciudadana? Esa es mi pregunta. Bueno, yo estuve más o menos participando en ese proceso y la verdad es que en Penco nosotros teníamos un alcalde en ese tiempo que de hecho... Nombremos, ¿quién era en ese tiempo? Víctor Hugo Figueroa. Ya, la cosa es clara. Sí, él estuvo 3 periodos consecutivos en Penco como alcalde y la verdad es que él en el 2016-2017 él apoyaba a la minera junto con Rodrigo Díaz, que era el entonces gobernador de la provincia, o sea, del Biobío, de la región del Biobío. Ellos apoyaban el proyecto minero y iban a la planta piloto, se sacaban fotos con el casquito blanco, con la delegación china que te comento. Entonces ellos planteaban que esto era una gran oportunidad para Penco y el alcalde lo apoyaba. Después de un tiempo, como hubo una oposición tan férrea de parte de la comunidad, finalmente el alcalde tuvo que callarse y ya no siguió apoyando la minera, además de todas las cosas que pasaron, lo que mencionas tú, ¿no? Hubieron hartas situaciones que a lo menos uno podría considerar poco éticas de parte de la minera, en el trato también hacia las personas de la comunidad, a dirigentes también, se comportaron de una muy mala manera. Entonces finalmente Víctor Hugo, que era el alcalde, deja de darle su apoyo comunicacionalmente, digamos, pero tampoco nos apoyó abiertamente. O sea, fue muy a regañadientes y finalmente en el 2022, en el verano, el 27 de febrero, se realiza esta consulta ciudadana y yo creo que en realidad no se pudo hacer como plebiscito porque no teníamos el apoyo de las autoridades. Ahora, el plebiscito sin duda tiene su costo, que no es menor, Claro. porque tienen que ser firmas notariales todas de la participación, al menos del 10% de las personas que votaron en las últimas elecciones municipales. Uh-huh. ¿Ya? No del padrón comunal de Penco, sino que al menos el 10% de los votantes de la última elección municipal. Una lástima, porque ahí ya se habrían evitado un montón de problemas. ¿Algo que agregar, Sara? Al mismo tema. Al mismo tema, claro. Yo la verdad recuerdo haber ido a participar. Yo hace poco estoy también activando, ¿cierto?, como defensora de mi territorio. Pero creo que igual es importante lo que usted menciona. Probablemente si hoy día vamos a las consultas, las opiniones son divididas, pero la mayoría dice que no quiere una minera. Aún se sostiene eso en el fondo. En las instancias que hemos ido conversando, también hablando de las implicancias, que creo que es muy importante que la gente logre considerar cuáles son estas implicancias, de qué manera les afectaría de forma más concreta. Porque tenemos esta otra lectura, que la minería, ¿cierto?, es parte de nuestra economía, pero nosotros nunca, no hemos sido tan afectados como por ejemplo con otros estilos de minería. Entonces, eso, aún así, la mayoría de las personas a las que les consultamos dicen que no quieren una minera. ¿Y tú te acuerdas de ese día, Sara? Porque fue hasta el alcalde, fue a votar precisamente, y yo me acuerdo que fue súper bonito porque además hubo una mesa de niños y adolescentes y también votaron. Precisamente voy a tocar ese tema. Tema. Si se realiza un plebiscito, está bajo una normativa, que es como las elecciones, que tienen su norma, los plebiscitos también. Entonces, yo me imagino que las consultas ciudadanas por lo menos debieran parecerse a un plebiscito, ¿cierto? Y por lo que yo he visto la información, yo creo que ahí también Penco, los organizadores de esta consulta ciudadana, creo que se equivocaron. ¿Por qué razón? Porque los votantes son mayores de 18 años, porque hay un discernimiento, saben lo que quieren, pueden apoyar, etcétera, etcétera. Entonces aquí una de las causales, ¿cierto?, que aduce la empresa Aclara
respecto a esta consulta ciudadana es precisamente que ahí votó de todo y votó mucho niño. No. Entonces, eso está en la información, pero también me pareció a mí que sí, tú lo acabas de decir, que habían votado niños. Entonces, de verdad te lo digo, o sea, a mí no me parece, y no por desmerecer un niño. Ajá. Un niño tiene mucha validez, su pensamiento y todo, pero entendamos que no hay un discernimiento de lo que pueda afectar en positivo o negativo. Entonces, cuando uno comete errores, yo creo que a la persona la hace más grande cuando reconoce sus errores, a que cuando los sigue ocultando. ¿Fue un error haber considerado niños y no personas adultas? Es que yo te voy a aclarar las cifras, porque quizás 7.000 y tantas personas votaron. Esos fueron los adultos, pero ya, contando a los niños, ya, fueron más de 9.000. Entonces se hizo la distinción. 2.000 y tanto o algo así, sí, niños y adolescentes, porque no es que hablemos de niños de 5 años ni de 2 años. ¿Ya? No, aquí se incluyó una mesa de niños y adolescentes. O sea, porque entonces 14 hasta 18. Claro. Ya, mira, pero eso no se aclara en ningún artículo, ¿ah? Claro, por lo menos yo creo que la información que yo vi, no. Ya, no, esa es la distinción, se hizo una distinción. Se hizo una mesa exclusiva para niños y adolescentes, pensando en que también hay adolescentes y niños que no son tan pequeños, que en realidad sí son conscientes. Y que indudablemente... Sobre 12, 14 años. Claro, pero fue una mesa aparte, y la contabilización de los votos fue aparte. Ahora igual a nosotros nos gusta... Eso sería bueno que lo dejaran claro, ¿te fijas? Sí, claro. Porque, perdón, uno ve la información y se queda con la idea de que efectivamente Aclara tiene razón cuando señala que la votación ahí fue de niños mayoritariamente y mayores. Entonces, pero ahí es una responsabilidad de ustedes. Quizás lo que faltó fue que buscaran efectivamente las cifras, porque las cifras están. Y de hecho, por ejemplo, el diario El Resumen cubrió esta noticia y ahí están las cifras. Ahora, a nosotros nos pareció importante también incluir a los niños. O sea, sin duda, pero con la aclaración que tú haces me queda perfecto. Y aún así la cifra queda igual, más del 99% de la mesa de adultos dice no a la minera, y más del 99%, el 99,9% de los niños, de estos 2.000 niños, era no a la minera. ¿Y votaron en favor de la minera? ¿Cuántas personas fueron? ¿60 y algo? ¿80 y algo? Algo así. Algo así, o sea, un porcentaje mínimo. Muy bajito. Mínimo. Sí. Pasemos a otra temita. Ajá. La Corporación Parque Parapenco, donde usted es la presidenta de esa corporación, ¿cierto? Sí. Doña Valeria. Envía una carta abierta a Joaquín Lavín. ¿Qué anda haciendo Joaquín Lavín en Penco? El exalcalde de Las Condes y de Santiago. Respondiendo, tú, ¿cierto?, como corporación, respondiendo a una declaración pública sobre el proyecto minero Aclara, donde el exedil reduce el rechazo de la comunidad a la supuesta existencia de 6 naranjillos. Árbol perenne, árbol nativo. En peligro de extinción. En peligro de extinción. La corporación manifiesta que Lavín desconoce completamente la realidad local y a su vez minimiza un conflicto socioambiental. Aclara pretende instalarse a menos de 2 kilómetros de zonas urbanas que son densamente pobladas con presencia de infraestructura crítica como el CESFAN, el SAR, escuelas patrimoniales y barrios residenciales, como también la amenaza de bosque nativo que alberga especies en peligro de extinción como lo es el queule y el naranjillo, como a su vez la fauna nativa terrestre y acuática, el cangrejo tigre, especie endémica de la cuenca del Gran Concepción. Realmente, a ver, si yo veo este artículo, yo me pregunto, ¿cuál es el interés de una persona que no es de la localidad, ¿cierto?, tan grande en querer apurar tanto que salga a flote este proyecto? Partamos contigo, Valeria, y después con Sara. Bueno, desde hace un tiempo la verdad es que Joaquín Lavín ha venido haciendo algunas declaraciones en algunos diarios digitales, ¿no? Y ha hablado y le ha dado un fuerte espaldarazo al proyecto minero. Yo creo que hay intereses, bueno, por una parte político y también económico de su parte.
pero él pertenece a esta empresa, tiene inversiones. No que nosotros sepamos, no es que sea inversor ni nada, pero me parece... a lo mejor. Puede que sea lobista. Sin embargo, bueno, yo creo que esto también tiene que ver con las relaciones propias que ha tenido, que ha demostrado tener también la empresa. Ha tenido un fuerte espaldarazo. Bueno, Piñera 1 lo apoyó, ¿no? Su gobierno lo apoyó, y de ahí para adelante. Entonces, sí tienen relaciones políticas estrechas con ciertos sectores también de la política chilena. Eso es indudable. Y lo otro que a nosotros nos llama mucho la atención, que este último tiempo, ¿no? Bueno, a todo esto comentarte, yo fui a Canadá. Después vamos a hablar de eso. Ya, pero Sí, en el momento en que yo estaba en Canadá, salen dos artículos. Uno, el de la minera, ¿no? Hablando y que sale este tema legal contra unos compañeros de Penco que son dirigentes sociales y ambientales. Ellos, ¿cómo se dice? ¿Fueron denunciados por Aclara? Sí, fueron denunciados por Aclara. Y por otro lado sale este artículo de Joaquín Lavín, donde además señala a personas de Penco. Se señalan con nombre y apellido también algunos dirigentes, por ejemplo, de la Unión Comunal de Penco, y que dicen, bueno, estas son las únicas personas que se oponen a este proyecto que es súper bueno para Chile y súper bueno para la comuna y para la región del Biobío. Entonces yo creo que todo esto es con una... No quiero decir que es la mala intención de la empresa, porque no puedo comprobarlo, pero indudablemente que esto es señalar a las personas que están dirigiendo, ¿no es cierto?, como este intento de proteger también a la comuna de este proyecto, que nosotros lo vemos como algo muy negativo para nosotros. Entonces, yo diría que es incluso una persecución política hacia nosotros. Yo creo que más que el intentar de actuar no bien y quitarnos validez. En derecho se dice mucho que las personas actúan de buena fe. Yo quiero creer eso, que han actuado de buena fe, pero tal vez, y discúlpenme el epíteto que voy a usar, pero tal vez tontamente. Es tanto el apuro, es tanta la ansiedad, porque también tiene sus costos económicos, me imagino que tienen gente trabajando, hay un costo también ahí elevado, y que me imagino que la desesperación es la que hace de alguna forma actuar no de la manera adecuada y no de la manera correcta. Yo me quedo con la buena fe de las personas y bueno, eso es complejo. Sara, respecto a lo mismo. Sí, bueno, yo como psicóloga, ¿cierto? Siempre trato de ver lo bueno de las personas. Todos podemos crecer y desarrollarnos, ¿cierto?, con la mejor de las intenciones, pero también podemos crecer en la codicia, y yo creo que algo que mueve mucho a las empresas más que a lo mejor la buena fe es la codicia. Y yo lo quiero colocar sobre la mesa porque la codicia habla un poco de este interés, este afán de poder obtener más y más y más. Y lamentablemente cuando uno está en esa parada, por así decirlo, se olvida del resto, no mira más allá. Entonces lo que yo creo que uno puede hacer, y yo trato de entender todos los puntos, no puedo negar que hay un país que sostener, ¿cierto? No puedo negar que de alguna forma hay que subsistir, pero también entiendo y no puedo negar esta violencia simbólica que existe hacia nosotros. Yo me siento violentada y esta violencia simbólica habla un poco de esta violencia estructural, ¿cierto? En donde hay personas que están por sobre otras y que de alguna forma actúan de esa manera. Quizás no con una violencia directa, no hay malas palabras, hay un trato cordial, hay un protocolo, ¿cierto? Hay leyes que tratan de respetar, ¿cierto?
pero indirectamente, ¿dónde está esa violencia? Les invito a ella a buscarlo. Y lamentablemente los afectados son los sectores más vulnerables, como puede ser un ciudadano que no gana más que un sueldo mínimo, un ciudadano que no se siente escuchado. No podemos negar eso. Hay muchos ciudadanos que han perdido la fe en la política y por tanto no se implican más allá. Entonces, conversando con varias personas que dicen, bucha, yo no quiero la minera, pero igual lo van a hacer. Entonces, yo analizo ese discurso y yo puedo extraer de ahí que finalmente lo que uno opine, lo que uno sienta, lo que uno necesite, ¿cierto? Como ciudadano con derechos y deberes, es pasado por alto, por una política que no nos defiende, por una política que en el fondo vela por esto más práctico, que es maravilloso pensar que Chile está sentado con las personas más influyentes del mundo. O sea, para mí igual es maravilloso pensar que Chile está en la palestra. Claro, uno dice, oye, Chile tan chico, no somos tantos, somos latinoamericanos, nos creemos el jaguar de Latinoamérica y estamos ahí en la ONU, estamos ahí hablando con grandes influyentes del mundo. Pero eso responde a otros intereses, a intereses de índole más codiciosa, de una índole... Intereses económicos. Intereses económicos. Entonces, finalmente, vamos entonces a los ciudadanos. Y ahí es donde nosotros respondemos a Joaquín Lavín. Parte de los Lavín también se habla de que ellos en los años anteriores también estuvieron involucrados de alguna forma con otro de los primeros proyectos que se fueron presentando. Pero acá en Penco. Claro, Ya. exactamente. También yo creo que hay una vinculación y sin duda hay un interés. Hay un interés. Ahora, él habla de la transición energética. Ya. Él habla, parte uno de sus artículos diciendo que el Tesla. Y yo le pregunto a él, y yo le pregunto a la gente, nosotros, ciudadanos comunes, con mucho esfuerzo, que hemos ido creciendo, a lo mejor algunos han ido adquiriendo una profesión, una casa, han ido adquiriendo bienes, ¿cierto? ¿Qué tan factible es comprarse un Tesla para nosotros hoy en día? Yo estuve averiguando los precios de los Teslas que se venden en Chile y el más barato cuesta 38 millones de pesos. Entonces él viene a decir, no, es que los autos... Yo en lo personal, yo no he podido comprarme un auto de los más baratos incluso. ¿Cuántos están en esa situación? Entonces nos invita a soñar él con estas ideas. Soñemos, aportemos, ¿cierto? Pero sabemos que, por ejemplo, el tema de los autos y cómo se va dando esto no es un aporte realmente para esta transición energética. Yo creo Pero a ver, Sara, ahí, independientemente a lo que todo es muy respetable, todo. Pero si tratáramos de buscar el equilibrio, la balanza, ¿cierto? Como sociedad, y escucharlos, tal vez sentarnos a conversar con ellos. Yo no, porque yo no soy de Penco, pero... y tal vez dar una oportunidad para tener claridad de porque ya se han dado cuenta que han cometido errores, de que un nuevo proyecto que se va a presentar en estos días, que después tú me vas a hablar, pudiera ser beneficioso para la comunidad, que se instale realmente con ciertos resguardos, con ciertas normativas que están en medioambientales, que se respeten un montón de cosas que sean positivas para la comunidad. ¿Están dispuestas a sentarse con ellos a conversar nuevamente? A visualizar bien, a tener claridad, es que sí,
y ver con expertos, con personas de donde quieran, de otros países, y que si efectivamente, ¿qué otorga más? ¿Beneficio o no beneficio? Mira, porque yo además, porque se me ocurre recién, Ajá. porque dentro de toda esta información que yo busqué, ¿cierto?, para poder hacer el programa, ahí también señalaba esta señora que comenté delante, que no recuerdo su nombre, pero trabaja en Aclara, que es de Concepción, que vive en Santiago. Ahí señalaba que podían llegar a un acuerdo, por ejemplo, de ocupar lo que era Fanalosa, y que eso significaría dar, no sé, creo que hacía mención algo de 1.200, digamos, trabajos, ¿no? Mira, yo te voy a comentar una cosa. Uno, la transición energética de la que tanto nos hablan desde el primer mundo no se ha hecho de acuerdo a las necesidades ni al contexto de Latinoamérica, y en particular en Chile. ¿Qué tipo de transición energética queremos nosotros? Nadie sabe, porque no se ha dado la discusión. A nosotros nadie nos ha preguntado, ¿cierto? A usted yo creo que tampoco le ha preguntado, ni a ti tampoco, Sara. Nada, de nada. No, pues. Ahora, ¿será que a lo mejor queremos un auto Tesla? A mí nadie me ha preguntado. Entonces esa es la primera cosa con la transición energética. Este es un pretexto. Y eso es lo que nosotros hemos llegado a la conclusión después de tanto discutir acerca del proyecto, acerca de las implicancias, de la geopolítica que mueve todo este tema, porque al final no es solamente Penco y no es solamente Chile, es algo que tiene que ver con una transición que se está llevando a nivel mundial y que está siendo liderada por países de Europa y Estados Unidos. Entonces nosotros aquí no tenemos nada que tocar. Nosotros somos el abastecimiento de esta ¿Tú crees que acá industria. en Penco se pudiera encontrar otro tipo de elementos o no va más allá acá? Bueno, lo que pasa en Chile es el tema de los minerales críticos. Ya. Y dentro de eso se enmarca el tema de las tierras raras, el litio, el cobre, por ejemplo, que son minerales que se encuentran relativamente escasamente en los países y que son críticos porque si tú no los tienes como país, hablemoslo, pensemos que soy Trump, o que tú somos Trump, pensemos que somos Trump. ¿Qué necesito yo para mi país, para el desarrollo de mi país? ¿Qué es lo que tú necesitas urgentemente? Minerales que tú denominas críticos. ¿Y para qué los necesitas? Bueno, veamos el contexto mundial, o sea, Sí, claro, están habiendo guerras por todos lados. Más que la transición energética es el tema de la guerra. Sí, Esa es la armamento. conclusión que hemos tenido nosotros. Sí. Entonces, ¿es realmente esta minería necesaria? ¿Es necesaria para nosotros? ¿Se justifica sacrificar todo un ecosistema, todo un espacio cultural de mi comuna, para mi vida? ¿Es necesario sacrificar todo un Y la de tus territorio? hijos a futuro. Y lo de mis Claro, hijos. claro. Y de todos los que vengan después, porque esto es como decirlo, como el dicho, es pan para hoy, hambre para mañana. Esto no es sustentable, ese es el problema. Nosotros ya no podemos vivir de economías que no son sustentables, por lo Eso te iba a tanto... preguntar, ¿a cuánto tiempo más o menos se percibe que podría durar esta extracción? O sea, no es tanto el tiempo tampoco. No, son como 12 años, ¿no? Sí. Alrededor de 12 años. Y aunque, mira, y pensando en que esto fuera solo una primera fase, porque así lo vemos nosotros, que es un proyecto fragmentado, porque el actual proceso para obtener la RCA de esta empresa redujo el área que va a ser impactada. Ya. Anteriormente, los proyectos anteriores incluían una superficie mayor. La redujeron. Ahora, esto para mí es fragmentar el proyecto, porque indudablemente, y ellos lo reconocen en el expediente, que va a haber una segunda etapa. Entonces, aunque se vayan moviendo etapa por etapa, ¿cuánto tiempo va a ser esta minería? Hasta que se agote. Hasta que se agote el río, hasta que se agote el cerro, porque además es una minería que es muy poco rentable, o sea, de no sé cuántas toneladas de tierra tú obtienes unos kilos de concentrado de tierra rara. Es muy poco. Es muy poco Es muy rentable. poquito, sí, eso es verdad, eso es verdad. Entonces- mira, como ya nos está quedando poco Ajá, tiempo, sí. ya en nuestro país existen los tribunales ambientales. De hecho, tenemos 3 tribunales ambientales, uno en Antofagasta, otro en Santiago y el otro en Valdivia. ¿Por qué ustedes no se han acercado a los tribunales que corresponden como jurisdicción de la región del Biobío a Valdivia? ¿Por qué no han llegado a esa instancia?
Bueno, en teoría también este proyecto no se ha asentado todavía. Yo creo que el problema es que no hay todavía tantas repercusiones ambientales. Pero ya hay alguna. Hay algunas, efectivamente. Sí. Eso es, para mí es algo que yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Yo creo que es algo que vamos a tener que evaluar en el futuro, porque han habido daños a monumento natural como es el Keule, cuando se le pusieron clavos. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Bueno, hubo una denuncia hace un tiempo atrás, en el proceso anterior, se les ocurrió ponerle clavos con un código QR a una población de Keules que estaban dentro del área de influencia del proyecto. Entonces ellos no les preguntaron a nadie, no solicitaron permiso, lo mismo que lo que pasó con... ¿Tampoco? Yo entiendo que no, que nadie sabía. Entonces de pronto un vecino, lo mismo que lo que te comentaba anteriormente, o sea, un vecino vio, oye, tienen un código QR, tienen clavos. ¿A quién le preguntaron? Y se hicieron las denuncias, se hizo la investigación y resulta que ellos no habían consultado a nadie. Entonces ya hubo daño al monumento. Como un buen chileno, y perdonen de nuevo, metedores de pata. Pareciera que no conocen los protocolos, entonces a mí me llama la atención también cuando ellos plantean que ellos son sustentables, que ellos buscan tener buenas relaciones con la comunidad cuando claramente no han hecho ningún esfuerzo o no lo han hecho bien. Y lo otro es cuando ellos, te voy a comentar algo, nosotros llevamos desde antes del 2022 hablando del Parque Parapenco. En uno de los estudios de impacto ambiental, en una de las veces que presentaron este proyecto de nuevo, ellos dicen, bueno, después de que nosotros hagamos el procesamiento de las tierras raras, vamos a devolver las tierras ya procesadas, las vamos a fertilizar y vamos a instalar, vamos a reforestar con especies nativas y con Keule. Ahora, en base a todo lo que ellos han hecho, yo digo, ¿esto es confiable? ¿Es una empresa confiable con la que yo, como persona de Penco, me sentaría a conversar? No lo haría. Mira, yo vi en YouTube una entrevista que le hicieron al actual gerente, porque la verdad es que la empresa ha cambiado de dueño, ha cambiado de gerente, ha cambiado de todo. Y él señalaba que su intención, siempre está la buena intención, de poder acercarse a la ciudadanía. Tal vez viene con un nuevo personaje, un nuevo gerente, tal vez trae nuevas ideas, querrá plantear cosas distintas, hacer las cosas diferentes, no lo sé, pues, sigamos pensando en la buena fe de las personas, ¿no? Yo creo que alguien porque sí. Como tanto, o sea, ha habido una tras otra, errores de parte de una empresa que se supone que se maneja, ¿cierto?, en ciertas cosas, en ciertos temas, pero que ha caído en tonteras y han salido rechazados por el servicio medioambiental. Han tenido esta denuncia de cortar los eucaliptos, o sea, no sé, ¿ibas a decir algo? Sí, que respecto de eso, bueno, yo creo que alguien que quiera hacer las cosas bien, primero va a la comunidad efectivamente y se acerca y hace algo abierto, no escondido, porque además incluso los procesos de participación, invítelos. Incluso en los procesos de participación ciudadana muchas veces se hicieron a puertas cerradas y hubieron personas que denunciaron el no haber podido entrar. Y porque sabían que además eran dirigentes que se oponían al proyecto. Entonces, si tú llegas a una comuna, existe la posibilidad de que las personas no lo quieran. Y yo creo que también es importante aceptar que no ese es el camino que quiere la comuna. Entonces yo les invito a que, más que acercarse a nosotros, que ellos evalúen también la forma de llegar a un territorio. Esa no es la correcta. O sea, yo antes incluso de ingresar al servicio de evaluación ambiental, lo primero que debería hacer es acercarme a la comunidad, acercarme a las autoridades locales también y hacerlo muy abierto, no escondido, porque nosotros ya partimos mal desde el minuto 1, lo que te comentábamos de la planta piloto. Entonces eso no se hace. Y más ahora que ha existido un amedrentamiento e incluso este intento de usar recursos de protección contra personas que con todo el derecho del mundo están defendiendo su casa. A los activistas que señalan. Sí. Bueno, yo sí podría a lo mejor conversar con ellos.
como persona natural, creo que esas instancias son valiosas, pero siempre he sido una optimista. Creo que la fe es lo último que se pierde. Uno dice, a lo mejor con una conversación puedo llegar profundamente a que ellos comprendan también que están tratando con personas que tienen los mismos derechos. Y también no solo con personas. Creo que algo que se le ha olvidado un poco al ser humano es que la naturaleza, el lugar donde está, el territorio que habita, tiene el mismo derecho de existir que uno. La afectación a la flora y fauna. Claro, y que no tiene que ver con una idea así como de loca o descabellada. Es un respeto, y es un respeto hacia el lugar donde yo vivo, porque también es el lugar que me sostiene. Sí, la tierra es nuestro hogar. Entonces, en la medida que uno cuida su hogar, ¿cierto?, también puede vivir en armonía. Y vivir en armonía implica tomar lo que es necesario, ¿cierto?, con el debido cuidado, respeto, y devolver también. Es parte también de nuestra iniciativa y es algo que, por lo que nosotros, y también el alcalde, ¿cierto?, ahora recalca, esta idea, ¿cierto?, este proyecto, a lo mejor ellos van a tratar de mitigar un poco el impacto, pero el impacto es tal que aún mitigándolo, el daño va a ser inminente y permanente y irreversible en la salud de nosotros también. Y si estamos hablando de economía, también tenemos que pensar, vamos a tener ¿cuántas personas? Vamos a tener 50.000 habitantes que no sabemos cuántas enfermedades les va a despertar. ¿Cómo los vamos a cubrir eso? Eso también es un gasto. Entonces, también los que van a trabajar ahí, ellos ofrecen trabajo. ¿Cuántas enfermedades profesionales nos van a tener ellos? Y eso se da, eso se sabe. Pero acá no está tan estudiado en respecto porque son tierras raras, que en China hay algunos estudios ya de generaciones de problemas a nivel de salud, pero se están recién evidenciando. Pero Medio Ambiente y el CEREMI, no recuerdo su nombre, el anterior, ahí como que apoyó, ¿cierto?, una investigación que se hizo respecto a estas tierras raras acá en San Pedro, a puerta cerrada, que como bien dice, pero señalaba que el impacto, o sea, que no era tan dañino, porque los contaminantes eran bajos. Bueno, la Asociación Chilena de Energía Nuclear emitió un informe respecto de eso que dices tú, de este estudio, en el que ellos dicen que los desechos radioactivos no van a ser significativos. Ahora, ¿eso qué significa? Porque en realidad la radiación y los desechos radioactivos se acumulan en los cuerpos vivos, en las plantas, en los animales y ciertamente que también en el cuerpo humano. Y finalmente eso es lo que genera una enfermedad. Puede generar cáncer, por ejemplo. Entonces, esto de que sea poco significativo, no lo entiendo muy bien. Yo creo que habría que pedirles también a ellos que aclaren bien esa información porque la radioactividad se acumula. Mira, ya estamos terminando, se nos fue el tiempo, sí, pero no quiero dejar de mencionar dos cosas. Primero, que dejamos invitado de Conversemos, Integremos Frontera al actual gerente de la empresa Clara para que también venga, ¿cierto?, a poder dar su versión, porque es la idea que la gente, la comunidad y todos conozcan de todo. Y para terminar, quiero comentarles que esta chiquilla jovencita, el 28 de febrero de este año, estuvo en Canadá, donde se realizó la segunda sesión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, Canadá. Y esta sesión coincidió con la conferencia de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, un evento emblemático para la industria minera mundial, con el tema Los impactos de la minería y la era post-extractivista, donde se destacó el impacto ambiental y en los derechos humanos de las empresas mineras canadienses
en todo el mundo, donde concluyó con un juicio oral donde ofreció recomendaciones y a su vez el promover los derechos de la naturaleza como respuesta vital a la crisis ambiental climática. Te felicito, en otra oportunidad nos contarás más a fondo, Ajá. te fijas, porque se nos fue el tiempo, de tu experiencia en sí en Canadá. Pero, ¿qué te pareció el juicio oral que se hizo ahí? Fue conmovedor para mí conocer a otras personas que también están llevando una lucha antiminera y que precisamente es financiada por Canadá. Ciertamente sentí también que en Penco todavía no nos enfrentamos a una gran catástrofe como está ocurriendo en otros lugares. O sea, la empresa todavía acá no se instala. Y eso también me da esperanza y me dio mucha esperanza también ver a estas personas tan bonitas que luchan desde el amor por la vida. Y a mí eso me quedó en el corazón, así que agradezco profundamente también la oportunidad de haber ido a hablar en nombre de mi comuna, de mis compañeros, hablar en nombre de Chile también y de las personas que queremos que todos estemos bien, que las personas vivamos mejor, en armonía con la naturaleza, como decía Sara, porque eso significa una armonía también con nosotros mismos. Así que para mí fue muy bonito ir a compartir experiencias con otras personas que son defensoras de sus territorios, que lo han pasado muy mal. Les mando un enorme cariño también a todas las personas que conocí y que a mí me abrió también mucho la mente, además del corazón, Sin duda. el pensar en los derechos de la naturaleza, porque ahí me hace sentido todo. Si nosotros protegemos la naturaleza, nos protegemos a nosotros también, protegemos a los niños, protegemos nuestros futuros trabajos, a todo. Entonces, fue muy lindo para mí. Sí. Valeria, la verdad es que te agradezco que hubieras aceptado la invitación de venir acá a Conversemos Integremos Fronteras, que se transmite por Canal Zonal Televisión, Canal 251, Señal Cable Mundo y además en paralelo por Facebook. Espero tenerte más adelante, que podamos seguir conversando, que es un tema tan relevante e importante para la comuna de Penco. Sara, mis agradecimientos también como psicóloga, ¿cierto? Como ves, ahí tienes un planteamiento de la sociedad, cómo va sus pensamientos, sus emociones y todo lo que tiene relación con el proyecto de Clara. También te agradezco, creo que ha sido grata esta conversación, ¿cierto? Informadora, comunicadora, de muchas personas que de repente no entienden nada, que es Aclara, porque se habla de esto, ¿qué son las tierras raras? Bueno, ahí tenemos las tierras raras. Así que los agradecimientos, muchas gracias, nos vemos en un próximo programa y no se olvide, dejo desde ya invitado al gerente de la empresa Aclara para que pueda venir aquí a Canal Zonal Televisión y pueda dar su opinión al respecto. Muchas gracias.